la va a poder llenar. Pero solo Cristo puede consolar nuestros corazones. Por eso, hermano, voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Yo leí la Reina Valera del 60, pero en mis papeles tengo la Nueva Traducción Viviente. Y dice el texto, y esto conociendo el tiempo. Fíjense que Pablo está apelando al discernimiento espiritual, que nosotros necesitamos saber discernir los tiempos. El Salmo 90 dice, Padre, ayúdame a contar mis días de tal modo que añada a mi corazón sabiduría. Y es lo que compartíamos ayer en el tiempo de ayuno y oración. La sabiduría de Dios no es la misma que la sabiduría del hombre. Por eso que Dios dejó como manual nuestro la Biblia. Porque a veces se nos olvida y no nos percatamos que hay un tiempo. Y fíjense que aquí la palabra tiempo es la palabra en griego kairos, pero también que se puede referir a crono, pero esta palabra significa mirando desde la perspectiva cronológica y también dentro de la perspectiva teológica. De una perspectiva cronológica implica ser consciente del paso del tiempo. ¿Cuánto ya parece que fue ayer? Pero ya va para 20 años que vivo acá en este país. Mis hijos vinieron de 6 y 7 años, los más pequeños. Y ya tienen 20 y tantos años. Es tremendo. Parece que fue ayer, pero ya han crecido. Y eso ahí donde está Pablo comparándonos. Pero realmente el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Por eso tenemos que nosotros saber discernir los tiempos que nos está tocando vivir. Pero ¿saben qué? El kairos es el tiempo en la presencia de Dios. Por eso me voy a enfocar más en la palabra kairos y no en crono, porque no es en la cronología de mi tiempo, sino en la presencia de Dios, donde los tiempos, por muy difícil que sean, Dios permanece siendo fiel. Y ahí es donde nosotros vamos a estar conociendo y vamos a poder despertar, porque no nos podemos acostumbrar a lo que ya estamos viviendo. A lo mejor cuando saliste de allá de nuestro país, a mí me hicieron la pregunta de ¿por qué te vas de país? Yo para mejoría económica. Pero ¿saben qué? Pedí a un pastor que oraba por mí para que las cosas materiales de este país no cegaran mi vista y yo pudiera seguir confiando en que el provee en mi vida es aquel que está en el trono. No soy yo por mis trabajos ni mis capacidades. Dios es el que tiene el tiempo de toda mi vida. Ahora, esa perspectiva teológica se refiere a discernir el tiempo dentro de la voluntad de Dios y actuar en conformidad a ella, entendiendo que Dios tiene propósito para cada tiempo y para cada cosa en nuestras vidas. De Dios no se sale nada. Por eso que cuando hablamos, Pedro hablaba acerca de por qué Dios tiene que ser exaltado, y yo la última predicación hablaba de por qué Dios es soberano. A Él no se le escapó nada, hermano. Todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo está escrito en su palabra. ¿Y cuántos años hace que le escribieron? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios tiene totalmente la razón. Por eso nosotros tenemos que vivir discerniendo los tiempos. Pero ¿cómo lo vamos a discernir? Si no nos nutrimos de la fuente que da ese discernimiento. Dice el Salmo 20 que nuestra ayuda viene del santuario de Dios. El salmista en el Salmo 27 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Pero una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré, que yo esté, ¿cuántos días? Todos los días de mi vida. ¿Dónde? Para contemplar, y en el santuario, para contemplar la hermosura de Dios. Es una relación íntima, real y personal de Dios con cada uno de nosotros.
Ahora, hazte la pregunta, ¿estaremos discerniendo el momento que vive la iglesia? ¿Estaremos discerniendo cuál es mi relación para vivir una vida espiritual delante de Dios? ¿O estamos involucrados en tantos ajetreos del día que se nos olvide pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder discernir el tiempo en el que nos encontramos? ¿Cuánto estamos preocupados por Cuba? Todos. ¿Cuánto estamos preocupados porque todo lo que está pasando en Israel, que si Rusia, que Ucrania, que ya no se sabe, todos los días son diferentes noticias? Pero Mateo 24 dice eso y está escrito. Es decir, ¿por qué nos va a agarrar de susto cuando la Biblia dice que habrá guerra y rumores de guerra? Hambre, pestilencia, todo lo que está ocurriendo, hermano. Entonces nosotros necesitamos despertar, ¿sabe qué? De la comunidad, de la comodidad. Alguien me mandó una foto que el hermano Henry, él envía ayuda de la iglesia de Santiago, que nosotros como iglesia también hemos participado, pero el hermano Henry es el que constantemente está mandando, igual que a la iglesia del pastor Ángel de allá de Holguín, también recibieron ayuda que Henry le manda. Y esa gente, yo quisiera, comenzaron una iglesia entre dos casas con un techo. Estuve con los pastores de aquí de esta iglesia allá en las Viajacas, en Holguín, a las afueras de la ciudad. No tienen paredes, lo único que tienen es un techo, para la gloria de Dios. Y los asientos son tiesos, pero la presencia de Dios se siente. Y se adora a Dios de una manera tan extraordinaria. Y nosotros a veces porque hace calor no venimos a la iglesia, o porque cae un poquito de nieve, porque está lloviendo. Y aquí los bancos no son tan tiesos. Pero la devoción de orar de Dios. Hay que discernir los tiempos y a veces estamos siendo cristianos de banco. Y los tiempos no es para ganar más dinero. Los tiempos son para compartir más la gracia de Dios con otros. Yo no estoy de acuerdo, yo no quiero estar de acuerdo con que tú no ganes dinero. Ganemos todo el dinero que tú quieras, pero que nunca se nos puede olvidar que los tiempos son del Señor. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Tenemos que decirle a las personas y no adornar ni falsear el evangelio. ¿Saben qué? Estamos más preocupados por los que nos dividen y no estar orando por los que nos unen. Estamos más preocupados porque si se están mandando la gente para atrás o si quieren hacer una cárcel que si se exaltan se los comen los cocodrilos. En por qué buscar a las personas y decirles lo que estás haciendo es pecado. Miren la experiencia. Hoy fui a comprar huevos allí al Walmart a desayunar. Pero ¿saben qué? Hemos llegado al tiempo que a mí me da vergüenza eso. No sé a ti, a mí me da vergüenza. Y si ya no son la gente que te marca el ticket, porque lo tienen que marcar, porque la gente que hace, como no marcaban el ticket, salían, volvían a entrar, recogían los mismos productos y los volvían a sacar. Está hablando de la comunidad hispana, olvídense ahora del americano. Pero ahora están ya, no es que ya no es el security ni el que te marca el ticket, ahora es la cámara. Yo compré 2 productos y yo los marqué, pero hubo uno que aún cuando lo marqué, saqué los productos y cuando los fui a poner en la bolsa, se bloqueó la máquina y enseguida vino la mujer. Yo dije, pero ¿por qué se bloquea la máquina? Y sí, porque la cámara vio que tú moviste y que llevaste el producto directo a la bolsa. Y sí, pues si yo los marqué, sí, pues no importa, la máquina ya le está diciendo a ellos que hay un producto sospechoso. Tremendo. Fíjense cómo están los tiempos. Nosotros no podemos vivir del pasado, pero tenemos que vivir el presente y reconocer que los tiempos son bien difíciles. Hebreos, capítulo 10, versículo 25, se mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos,
porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Entonces tenemos que discernir los tiempos. Estamos a veces machacándonos. Hay una canción de René González que dice, a veces nos es fácil decir que el amor de Dios habita en nosotros y no vemos las raíces que están creciendo dentro de nuestro corazón y nos volvemos jueces de aquel que falló. Y sigue diciendo, dice, dejemos de matar a nuestro ejército, curemos las heridas con amor, porque si Él nos perdonó, no neguemos el perdón. ¿Dónde está el amor, no? Pero son tiempos en los cuales vamos a tener que amar, hermano. Pero tenemos que decirle a las personas que están pecando, que la actitud que estamos asumiendo no es la correcta, aunque te deje de hablar, aunque se pongan bravos contigo, porque el evangelio no lo podemos diluir, porque si lo diluimos nos estamos durmiendo y no estamos llamando las cosas por su nombre. Jesús fue crucificado porque llamaba las cosas por su nombre. A los fariseos, ustedes lo que son unos hipócritas. Oran delante de todo el mundo y aun cuando están en ayuno y la cara la tienen flaca, ¿no? Para hacer el texto, tratan de demostrarlo a la gente que yo estoy ayunando. Lo más importante no es el tiempo que tú ayunas, sino con la devoción y con la sinceridad de corazón que tú lo haces. Nosotros necesitamos aprender, hermano, que ya es hora de levantarnos del sueño, dice el verso 11. ¿Saben qué? El sueño representa la indiferencia, la rutina espiritual, la pasividad. No queremos llamar las cosas. Hermano, el que roba en Walmart roba. Yo le decía ayer a alguien, el problema es que la palabra pecado es pecado. Estoy orando por un joven que en su inmadurez, hay tres personas jóvenes que están presas por poner, ustedes saben que sin casa. Le pusieron el nombre del presidente sin casa. ¿De acuerdo? Sí, se lo digo así porque realmente vi un escrito donde dice que el papá de uno de los muchachos puso a Cuba SOS y la otra, ¿cómo es? La canción esa que es popular en Cuba. Patria y vida. Están en esa estupidez, mirando esas cosas. Nosotros necesitamos saber que estamos en los tiempos finales y la llegada de Cristo por eminente puede ser en cualquier momento. Por eso no podemos ser indiferentes a aquel que tiene necesidad, y la mayor necesidad que tiene el ser humano es recibir a Cristo y reconocer que es pecador. Estamos en un país que nos estamos perdiendo. A veces nos reímos, pero saben que hay una compañía o un ministerio americano que se nos acercó a nosotros porque quiere que mujeres de nuestra iglesia, si tú quieres participar para orar, porque ya hay un gogó de cubanas, nada más de cubanas, nada más, y se llama Habana. Sí, está aquí en Preston. Pastor, ¿usted ha ido? No, pero lo veo. Ellos me han hablado y se han topado que aún hay un gran crecimiento de la prostitución de las mujeres cubanas. Es triste, pero es la realidad. Pero la Biblia no lo dice. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. No me importa si tú estás necesitado o no, si estás enfermo o no. Hermano, estamos en un mundo que está cada día más enfermo y necesita esa dosis de arrepentimiento que solo el Espíritu Santo le puede dar al hombre. Pero hazte esta pregunta: ¿estás adormecido espiritualmente? ¿O
¿Qué área de tu vida necesita despertar? Ya tú y yo recibimos a Cristo. ¿Te importa aquel que no lo ha recibido? ¿O te importa ganar el alma de aquel que pueda estar en pecado? Aunque hayas recibido a Cristo. Cualquiera, la Biblia dice que el que crea que está bien, cuide de no caer. Nosotros necesitamos aprender de esa parte. Y necesitamos estar como apercibidos. La parábola de las 10 vírgenes está ahí. Y tú puedes estar apercibido cuando tu aceite, que simboliza la presencia del Espíritu Santo, constantemente lo estás renovando. Estás llenando tu copa para que no se apague nunca la luz y no se acabe el aceite. Nosotros necesitamos aprender que despertar del sueño, porque a veces estamos, ¿cuántas veces nos reímos de las barbaridades que dicen en el TikTok? Y aún son mensajes de doble sentido y están hablando de Cristo. ¿Se acuerdan lo que hicieron ahora en las Olimpiadas? Muchas compañías quebraron. ¿Por qué? Porque pusieron a un Cristo gay. Pero nos reímos. Sin darnos cuenta, hermanos, la Biblia dice que no solamente los que lo practican, sino los que se complacen con los que lo practican. Tenemos que tener cuidado porque somos doblemente responsables cuando no queremos llevar las cosas por el nombre. Cada cumpleaños, le decía ahorita, nos indica que nos quedan menos tiempo. Y cada año nuevo que nosotros celebramos significa que cada día se acorta más el tiempo y que no sabemos cuándo va a regresar Cristo. Si tú supieras hoy, no lo quiero yo, pero si tú supieras que ahora el día 30 de julio te vas a morir, ¿qué es lo más urgente que tú hicieras? Hazte esa pregunta, no me la tienes que contestar. ¿Saben que cuando me salió cáncer en la cara, ustedes saben que soy llorón, me puse a llorar porque yo decía, bueno, eso fue en el 2013. Bueno, ¿le habré enseñado yo a mis hijos la dependencia de Dios? Yo no estaba preocupado porque me iba a morir, yo estaba preocupado porque mis hijos continuaran obedeciendo a Dios, siguiendo a Cristo. Eso era mi preocupación. Pero bueno, tampoco era que me iba a matar, pero nosotros los hombres saben que una gripe creemos que nos vamos a morir, ¿no? Por eso que las mujeres en ese aspecto son más fuertes que nosotros. Cualquier cosita pensamos que nos morimos. Hermano, dice la Biblia que la noche, versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Saben cuál es la hora más oscura de la noche? La que está más cerca del amanecer. Dicen los científicos que en ese instante es donde más oscura es la noche. Por ende, nosotros no podemos estarnos durmiendo hoy pensando en que vamos a amanecer mañana. Mira lo que le pasó a este hombre. Nosotros necesitamos despertar de aquello que nos está entreteniendo. ¿Y sabe una de las cosas que nos está entreteniendo? La televisión. Me apunto. Me gusta mucho la información de Argentina. Dice mi esposa que si yo me voy a hacer argentino. No, pero me gusta porque he aprendido muchas cosas de economía. Pero a veces eso nos muerde. Porque la noche representa al mundo caído. La noche está representando, ¿saben qué? El pecado. La noche es donde las cosas más turbulentas suceden. La noche es símbolo, hermano, de toda cosa mala que hay. Yo me reía, ¿no? Porque creo que fue Armando que dijo ayer en el tiempo de ayuno y oración que el diablo estaba llorando. ¿Y por qué? Sí, porque todo el mundo a mí me echa la culpa. Y escuché hoy que Harumi decía lo mismo. No solamente las acechanzas y las tentaciones vienen por causa del diablo. Y el libro de Santiago, que lo están estudiando, lo dice bien claro. Que cuando uno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no tenta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal, sino, y el pastor Pedro lo ha enseñado, bien,
Que ese sí no une una oración con la otra. Cuando mis propios deseos soy atraído y seducido. Ahí no está hablando del pecado. Ahí no está hablando del diablo, perdón. Hay veces que yo soy el responsable cuando me desconecto. Y si no sabes discernir los tiempos, en los textos anteriores de ese capítulo 1 de Santiago dice que el que no tenga sabiduría se pídela a Dios, el cual la dará. Fíjense bien, dos cosas: abundantemente, sin reproche, y le será dada. Es decir, es algo que automáticamente tú y yo tenemos que entender. Cuando Jesús nos perdona nuestros pecados es automáticamente. Nosotros estamos fajados en que si eres salvo, que si no eres salvo, que si eres que si eres dispensacionalista, que si no crees en las dispensaciones, que si... Hermano, a mí no me importa eso. A mí no me importa es que si yo le hablo a las personas de Cristo y reciben a Cristo, es una decisión de la persona con Dios. La obra que Dios me ha mandado a hacer es hablar de su palabra. Y decirle a este mundo que está perdido y que con Cristo es el único que podemos tener salvación. Punto. De ahí para ti para allá, no. Tú puedes estar en pecado, yo te lo voy a decir, pero es tu relación con Dios. Las consecuencias a pagar son tuyas. Por ende, en estos tiempos tenemos que estar pidiéndole a Dios que nos ayude a discernir bien el tiempo. Porque dice que el tiempo, ¿qué? Es malo. Nos está diciendo, la noche avanza y se acerca el día. La noche representa la caída, el pecado, la oscuridad espiritual. El día simboliza la manifestación gloriosa de Cristo. ¿Saben por qué? Porque si lo dije hace poco en una predicación, si nosotros ponemos más luces en este lugar, vamos a ver, Barrio se va a acordar de eso. Cuando limpiábamos los baños ahí de Sears, ¿te acuerdas? Aquí en el Jefferson Mall, ahora donde está BGS, la tienda esa nueva, eso era un Sears antes. Yo limpiaba el segundo piso y Bárbara, Barrio y Darío limpiaban abajo. Y en las esquinas, las alfombras, no hay alfombras, las esquinas donde más churros se acumula. Y esta alfombra que es media azul, griseosa así, el churro es gris también. Y sale con una lana gris que si tú no pasas la escoba ahí, cualquiera que venga y está sucio el lugar. Entonces, mientras más luz, más oportunidad de ver el pecado que hay en nosotros. Por eso que la Biblia dice que a nosotros nos alumbró la luz de Cristo. Y por eso pudimos disertar que somos pecadores y poder entender que necesitamos la salvación que solo en Cristo podemos obtener. Por eso tenemos que despertar de este tiempo, porque nos quieren dormir en los laureles, hermano. Iglesias, denominaciones, aceptando los matrimonios homosexuales. Bueno, en California, estuve evangelizando por allá. Si tú robabas menos de $99, no se consideraba un delito. Pero aquí en Kentucky también el gobernador que tenemos lo hizo. Por eso que hay tanta gente robando, porque para mi opinión eso es autorizar el robo. ¿Se dan cuenta por qué a veces no podemos diluir el evangelio? No, porque me quedé sin trabajo y bueno, me tuve que robar un pan. Eso se llama robo. Y para Dios es pecado. Y Dios condena eso. Y no digamos que Dios ama al pecador, eso es mentira. Eso es un texto que lo hemos inventado nosotros los hombres. Dios ama al pecador arrepentido, porque Él aborrece el pecado. Por ende, Dios no puede amar al pecador, porque si no se está contradiciendo en su propia esencia. Y Dios es santo, santo y santo. Por ende, necesitamos discernir los tiempos. Nosotros necesitamos. Ahora tenemos que pedirle a Dios vivir en la paz de nuestra ciudad. Cuando tú ves el amanecer, que tú ves que el sol está subiendo, y saben que la gente dice, no, porque el sol está saliendo, el sol no sale. La tierra es la que se mueve. La tierra, el sol está fijo ahí. Lo que no sé por qué nosotros decimos, no, en la salida del sol, la tierra es la que es el satélite del sol, como la luna es la de la tierra. Entonces,
El sol no sale, el sol está ahí. La tierra en su movimiento. Pero qué lindo se ve, ¿no? Y también cuando se está poniendo, decimos que se pone, ¿no? Pero él está ahí. La tierra es la que se sigue moviendo. ¿Saben qué? Debo darte unos ejemplos aquí acerca de la noche. La noche se usa simbólicamente, primero, para darle ese término a la muerte. ¿Saben qué? Tiempo en que nadie puede trabajar. Si tú te mueres, tú no puedes seguir trabajando, ¿verdad o mentira? Por ende, tú viniste a este país a trabajar, no a comerte este país. Porque te vas a morir y después van a seguir iguales. Segundo, eso lo podemos ver allí en Juan capítulo 9, versículo 4. Las tinieblas morales de este mundo. Todo esto que estamos viendo, por eso que en la constitución de nuestra iglesia decimos de que nosotros no es que desechemos al homosexual arrepentido, nosotros le amamos si se arrepiente. Si no, nosotros rechazamos la actitud que es vergonzosa delante de Dios, que fue el que fijó los términos, no es la iglesia, eso es Dios. Por ende, y eso tenemos que ver también en los hombres que duermen y están embriagados. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 7. El periodo del rechazo de Cristo, que cada día avanza más y se acerca más el día. El día está y no sabemos cuándo va a llegar. Por eso dice que ni el día ni la hora, nadie lo sabe. Solo Dios, que lo ha dejado en su propia potestad. A Jesús le preguntaron: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? Él dijo: no nos toca a vosotros ni los tiempos ni la sazón, el cual el Padre le ha puesto en su sola potestad. ¿Saben por qué? Te hice la pregunta ahorita: si te dijeran que mueres el día 30 de este mes, ¿qué es lo primero que tú harías? Te vuelvo a hacer la pregunta. A lo mejor lo que hace es un testamento de, no es de vida, porque no sé por qué dice que dice un testamento de vida, si es de muerte, porque el que goza los papeles, el billete es lo que se queda, no el que se muere. Hermano, nosotros no habrá, y algo que tenemos que ver, no es que vamos a estar ahora vanagloriándonos en la noche. Lo interesante es, tú sabías que en la presencia de Dios no hay noche. Dios la venció con Cristo en la cruz del Calvario. Por ende, en su presencia, dice la Biblia que allí no vamos a tener necesidad de nada. Dice el cántico: allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre, Él va a ser el consolador. Tremendo. Nosotros necesitamos saber que en la presencia de Dios no hay tiniebla. Tampoco vamos a estar viviendo en inmoralidades espirituales, porque vamos a estar allí en la Jerusalén celestial. Por ende, allí en Apocalipsis 21, 25 y 22, 5, allí lo está declarando la palabra. Nosotros tenemos que desechar pues las obras de las tinieblas, dice el texto, y vistámonos de las armas de la luz. ¿Y cuáles son esas armas de la luz? Efesios capítulo 6, ¿qué dice? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. ¿Y qué dice? Que nos pongamos, ¿qué cosa? La armadura de Dios. Y Pablo describe la armadura del soldado romano, pero la está igualando a todo lo que la Biblia dice. La espada es la Biblia, la fe, el gorro, todo. El cinto, el presto del evangelio, la sandalia. Hermano, porque es difícil caminar descalzo. Yo no sé si tú lo has probado, pero es difícil. Nosotros necesitamos realmente desecharlo. Y desecharlo significa quitarlo del camino. Por siempre. Por eso que nosotros no somos cristianos a media. Y por eso que no podemos diluir el evangelio, porque hoy por hoy el evangelio se está diluyendo a tal punto en que tú dices que si tú le das a Dios para que Dios te dé. O le dices a la persona: venga a la iglesia para que se resuelvan todos los problemas.
No es que Dios no tenga capacidad de resolverlo, es que tú no sabes cuál es la voluntad de Dios con respecto a las circunstancias que está atravesando esa persona. Y Dios quiere moverte a través de ese desierto para que tenga tu vida a propósito y que tú puedas entonces entender, colaborar y ver la generosa gracia de Dios que nos da salvación y vida eterna. Fíjense que no se trata solo de dejar el mal, sino de reemplazarlo con lo bueno. No es solamente eso. El entender el tiempo es que realmente necesitamos ver que nuestras vidas, si no, como dicen los cubanos, si no nos ponemos las pilas, este mundo nos cambia y nos cambia para mal. Porque nosotros tenemos que dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. De hecho, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Por eso es que Él nos exhorta a que andemos del día, versículo 13. El cristiano tiene que vivir con transparencia, integridad y santidad. ¿Saben por qué? Porque aunque haya oscuridad, si Cristo está en nosotros, somos luz de este mundo. Somos la sal de este mundo. Por ende, tenemos que vivir con esa transparencia, tenemos que vivir con esa integridad. Cuando tú eres íntegro, las personas te van a amar porque te van a amar y van a tener confianza en ti. Y cuando nos conducimos en santidad, es porque Dios nos está llamando a ese proceso de santificación progresiva que es todos los días de nuestra vida. No es vivir en apariencia por los que me ven, es vivir en santidad por lo que Dios hizo. Y ese es el estándar que tenemos nosotros. ¿El estándar quién es? Es Cristo. Él dijo, sé santo porque yo soy santo. ¿Te atreves tú a decirle eso al que está a tu lado? Sé santo porque yo soy santo. No hagan las comparaciones, pero yo sé que es difícil. El cristiano tiene que vivir como realmente que mi vida siempre va a estar, ¿dónde? Reflejada en la luz del día. Se va a ver todo. Por eso que a veces yo le digo a las personas, y se lo digo así tajantemente, no hay familia perfecta, ni la del pastor. Porque hay personas que piensan que las familias pastorales son perfectas. Mis hijos van a tener que tomar decisiones buenas y malas y van a tener que pagar sus consecuencias. ¿Saben por qué? La Biblia nos manda. Dice, vestido del Señor Jesús. Versículo 14. Dice, esta es la clave de este pasaje. Vestirse de Cristo. ¿Y saben por qué ahorita hablé de la armadura? Porque no es que yo me voy a poner la armadura en el día que lo necesita. Tú y yo tenemos que tener la armadura de Cristo todos los días. Y no es que el casco no te haga falta, ni el cinturón, no, ni la espada. No, nos hace falta todo, el equipo completo. Siempre nos va a hacer el equipo completo. Para poder discernir los tiempos, tenemos que depender de la fuente que nos puede dar el discernimiento espiritual para poder entenderlos. Nosotros, dice ahí, y fíjense que esto no es solamente moralismo, es vivir por medio de Cristo en nosotros. Porque dice la Biblia que Él está con nosotros y en nosotros. No es cualquier cosa. Por eso que yo creo que la salvación Dios nada más la dejó para Él, porque nosotros somos tan ingratos. Quien habita en mi vida, dentro de mí, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que hemos sido sellados, es decir, somos propiedad de Dios. Pero fíjense si Dios es un caballero, que aún así, Él no nos obliga. Pero nosotros tenemos que batallar con la carne para obligar, como dice Pablo, que castigaba la carne en el Espíritu. ¿A cuánto le gusta levantarse temprano para orar? No contesten. Pero somos más dados ¿a qué? A juzgar. Hermano, Gálatas capítulo 20 dice, amados, si otro creyente, acuérdense que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, está dominado por algún pecado,
ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu prójimo, a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tengas que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. No está diciendo, Pablo no está diciendo a los Gálatas, acuérdense que en el libro de Gálatas le dijo Gálatas insensato, tan fácil que quisieran irse a los rudimentos de los judíos, ¿me entienden? Que quién le cambió todo el mensaje que le dimos nosotros. Pero Pablo está revelando algo interesante allí en el capítulo 5, versículo 18, que son las obras de la carne. Pero, ¿es al no cristiano? No, las obras de la carne son manifiestas, pero le está hablando a una iglesia, le está hablando a cristianos, y a lo mejor, ¿me lo pueden poner un momentico en la pizarra ahí? Porque a lo mejor tú no te ves reflejado en ellos. Gálatas capítulo 5, versículo 18. En la Reina Valera del 60, porque en esta dice muchas más cosas. En la Reina Valera del 60 dice que las obras de la carne, ¿qué es lo que es? A ver si me lo buscan los muchachos. Pero para que vean que según Pablo va describiendo cuáles son las obras de la carne, a lo mejor tú te sientes identificado. Dice, porque si soy guiado por el Espíritu no está bajo la ley. Sigue a ver. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Adulterar es aún ver pornografía, porque es codiciar en la mente. Bien. Fornicación, inmundicia, a lo mejor hasta ahí no nos sentimos muy santos. Idolatría, hechicería tampoco, enemistades. Cuando te fajas con la suegra, ¿no? Yo no me fajo con la mía. Pero hay pleitos, hay celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Con cuál de ellas tú te identificas? No, voy a seguir. Envidias. ¿Saben que homicidio no es solamente matar a una persona? Dice la Biblia que si le digo fatuo o bobo a mi hermano, borrachera, orgías, cosas semejantes a estas, hacer con las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican, ¿saben cuál es la palabra clave aquí? Practicar. Practicar significa que se hace costumbre en nuestra vida. Y él está describiendo ahí, ¿qué cosa? La eventualidad de la vida de los cristianos en Galicia. Pero también Dios no solamente te confronta y te dice lo mal hecho, sino también te trae el fruto del Espíritu que está en el versículo 22. Más el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Fíjate que es más el fruto del Espíritu. Es un solo fruto. ¿Ok? Porque el artículo el es el singular y viene acompañado de 9 cualidades. Más el fruto del Espíritu es amor, y ese es el primero: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dice mansedumbre, templanza, y contra tales cosas. ¿Pero saben por qué? Porque eso refleja el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es perfecto. ¿Me entienden? Fíjate, ese enojón y volteó las mesas, pero esa ira es santa. ¿Quién le va a decir al Creador que no? Nosotros necesitamos eso. Dice allí, sigo leyendo, allí Gálatas capítulo, versículo 6. Si te crees demasiado importante, me quedé ahí, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con los demás, con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar, nadie puede burlar
burlarse de la justicia de Dios. Nadie. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa cosecha destrucción y muerte. Pero los que viven para guardar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien y a todos, en especial a la familia de la fe. Quise poner todo ese texto porque a veces la iglesia tiene que ser confrontada porque nos vamos acostumbrando a los tiempos. Y vivimos como si el ayer ya pasó, dice la canción. Preocupados por el mañana y nos roba el gozo de hoy. Porque el ayer ni Dios lo va a cambiar porque Él no va a parar el tiempo. Lo único que a ti y a mí nos pertenece es el hoy. El cómo vivo delante de Dios, cómo es mi conducta delante de los demás y cómo represento a Cristo donde quiera que me muevo. Porque el mañana le pertenece solamente a Dios. Para poder discernir los tiempos nosotros necesitamos tener un encuentro genuino día tras día. Anhelar, dice Suel Michelet, que él le pedía a Dios, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Pero mientras la leía, mientras él leía la palabra, dice que era aburrida, se dormía, pero decía, yo quiero que aunque me esté durmiendo, que tú avives el fuego en mi corazón de desear tu palabra, como los niños desean la leche no adulterada de los pechos de su madre. Tenemos que actuar y en la medida en que actuamos, pídele a Dios que entonces que te aumente el deseo. Porque va a ser diferente tu vida. Por eso que dice, no proveáis para los deseos de la carne, dice el versículo 14b. Y es un llamado a no alimentarnos al pecado. Pero ¿cómo nos alimentamos? Con excusas, entreteniéndonos, teniendo hábitos que no son correspondientes a lo que la Biblia dice. Tenemos que tratar de cortar los hábitos que nos nutren o los alimentan. Esas malas pasiones, esos malos pensamientos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay 3 principios que te quiero regalar porque le he dicho varias veces, bíblicos para poder crecer espiritualmente. La primera es orar, la segunda es leer la Biblia y la tercera es congregarse. Pero a veces se nos hace costumbre el no congregarnos. Yo la veo por Facebook, perfecto, pero yo me siento mucho mejor cuando yo puedo tocar, hablar, reírme, llorar con ustedes aquí. 3 cosas que debo, y quiero estar ya concluyendo, 3 cosas que debemos de aplicar a nuestra vida diaria para poder discernir los tiempos y conocerle, porque decía ahorita Harumi allá, ¿cuál es la voluntad de Dios? Le hizo la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida hoy? ¿La sabes? Mire la voluntad de Dios. Dice el versículo 14a, vestido del Señor Jesucristo. Y después el ver dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Y las 3 cosas que quiero que nosotros apliquemos a nuestra vida diaria hoy. Primero es, despierta del letargo espiritual. No más excusas. Es que no tenemos tiempo. Mentirosos somos. El día tiene 24 horas, ni más ni menos. Es que tengo que proveer para mi casa. Sí, pero dale el tiempo a Dios. Y eso es lo que dice, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. También es su tiempo. No solamente es el talento ni el tesoro, es el tiempo. El tiempo que dedicamos de alimentarnos de su palabra. Tenemos que limpiar nuestras vidas de las obras de las tinieblas. Hermano, examinémonos nosotros mismos. ¿Y sabes cuál es el estándar que te voy a poner? No te midas con el hermano que está al lado. A lo mejor te estás midiendo con tu esposo o con tu esposa o con algún familiar o algún compañero de trabajo. No, mídete con Cristo. Ese es el estándar.
Si vas a criticar a alguien, critícate con Cristo. Yo he aprendido algo. Cuando te voy a criticar, te critico delante de Dios. En una ocasión, un pastor dijo a la congregación: hermano, si me quieres criticar, critícame delante de la presencia de Dios. Y una hermana, como muy obediente que era, fue y le empezó a orar a Dios en la noche. Y dice la hermana que Dios le dijo: regálale $100 al pastor. Y como ella muy obediente, el otro día fue y le dijo: pastor, mire, el Señor anoche lo estaba criticando delante de su presencia y me dijo que le regalara $100. Y el pastor dijo: bueno, hace falta que me sigan criticando, porque, hermano, si vas a hablar de tu hermano, díselo al Señor. Dice Rick Warren en el libro Una vida con propósito, en el capítulo, no sé cuál era el capítulo ahora, resolver nuestros conflictos. Háblale más a Dios de la persona que tú a la persona. No quieras tú resolver los problemas. Ponlo en las manos de aquel que tiene solución para cada uno de nuestros problemas. Porque Él es fiel y no nosotros. Y lo tercero que tenemos que aplicar en nuestras vidas, hermano, tenemos que vestirnos de Cristo cada día. Orar, leer la palabra y depender más y más y más de Él. ¿Te atreves a decirle: Señor, yo necesito eso? Pablo solamente no nos está dando consejos morales, está emitiendo una alarma espiritual, porque ayer ya pasó y no sabemos si hoy vendrá Cristo. La noche está pasando, dice, pero también está amaneciendo. ¿Estás dormido o despierto? La Biblia dice: despiértate tú que duermes, o levántate tú que duermes, y la luz de Cristo te alumbrará. Podemos estar como el pescado en nevera, con los ojos abiertos y no ver nada. Tenemos que vestirnos de Cristo aún en tiempos de tiniebla. Y hoy es el día de vivir con urgencia, pero también hoy es el día de vivir con intencionalidad. Así que hay un llamado a vivir en santidad, porque Cristo viene.